Para empezar, un guerrero apache difícilmente lo podrían contener 10 rifleros, ¿eh? O sea, eso está registrado, pero aparte por la ferocidad. Dice la historia, dicen los libros, tenemos algunos documentos que nos avalan que Victorio era Pedro Cedillo, un niño que nació en la Hacienda del Carmen, aquí en el municipio de Buenaventura, aproximadamente a unos 250 kilómetros de aquí de Chihuahua. Su madre era María Victoria Cedillo, de tal forma que en marzo de 1849, una partida de apaches se acercó a la hacienda. Su madre estaba ahí entretenida y tomaron al niño, a Pedrito, y se lo llevaron. Cuando la madre se da cuenta y las personas que están ahí, sale corriendo, gritando, le disparan, cae herida y de alguna manera posteriormente fallece. Pero a partir de esa fecha, el niño Pedrito Cedillo se transforma o lo convierten en un niño apache. Posteriormente se va fogueando dentro de la tribu y como él gritaba cuando se lo iban llevando, él gritaba mamá Victoria, mamá Victoria. Los indios apaches lo que hicieron es bautizarlo con el nombre de Victorio. Y así es como pasa a la historia. Victorio fue el líder de la banda Cheyenne de los apaches Chiricahua, pero él era mimbreño de los Warm Springs. Han de entender y han de comprender que no habla muy bien el inglés, pero tratamos de darnos a entender. Hay que tomar en cuenta que la historia de Victorio, aun cuando Dan Letrap escribe el libro de Victorio y los mimbres apaches, tenemos también otros documentos, pero nosotros nos hemos basado en porque consideramos que Trapp es uno de los apachólogos, como le llaman en Estados Unidos, de los más acertados, de los investigadores con más prestigio, y sobre todo que está avalado por la Universidad de Oklahoma. Entonces nosotros tratamos de apegarnos no solo a la realidad del documento, sino a la realidad que nosotros también investigamos. Por ahí vamos a estar pasando algunas fotografías de la Hacienda del Carmen. Ahorita está remodelada, hace aproximadamente un mes anduvimos por ahí, tomamos algunas fotografías, tratamos de imaginarnos en dónde fue el secuestro de Victorio, tratamos de imaginarnos cuánta gente había. Lógicamente eran haciendas, aunque sí muy poderosas, muy bien pintadas, muy bien atendidas, pero en cuanto a población, hay que recordar que el septentrión de México estaba prácticamente despoblado, estaba abandonado, y el gobierno en esa época, desde que México pasa a ser un país independiente, batallan para la cuestión del poblamiento. Estamos hablando de 1821 en adelante. Igual, habremos de recordar que en 1831 más o menos es cuando hay un levantamiento muy fuerte de los indios bárbaros, y aquí ya estamos hablando de apaches y de comanches, pero nos vamos a remitir todavía más adelante, porque Victorio en 1855 era compañero de Mangas Coloradas. Lógicamente Victorio era un poquito más joven, pero le tocó andar peleando con Mangas Coloradas. Es otro líder apache que en su momento vamos a tratarlo. Sin embargo, también en 1862, 7 años después, anduvo peleando con Cochís. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo Victorio se va a dirigir a los chiricahuas? Porque Mangas Coloradas en 1863 pierde la vida, y en este caso asciende Victorio. Esto sucede dirigiendo, precisamente Victorio dirige a Ju, a Cele, a Chato, a Jerónimo, que era también joven, y a Naná, líderes apaches con mucho prestigio. Pero bueno,
Posteriormente, en 1872, se mueve a Tularrosa, una de las reservaciones, y lo obligan a toda la tribu a regresarse a San Carlos en 1879, en 1877, pero en 1879 deciden huir de San Carlos y lo acompañan hasta las montañas Black Ranch y se viene hasta la Sierra Madre ya huyendo, siendo más o menos la preparación para lo que sucede en Tres Castillos en 1880. No podemos hablar de Tres Castillos no podemos hablar de Victorio sin hablar de Tres Castillos. Ahí fue donde lo sacrificaron, donde lo asesinaron, porque se puede decir eso, ¿verdad? Eran pocos indios, muy pocos, muy mal armados y les faltaba parque. Cuando los atacó Joaquín Terrazas con alrededor de 500 personas, con 500 hombres, es muy relativo porque empezaron con 300 y mandaron a pedir refuerzos, entonces no sabemos cuántos son. Eran alrededor de 60 apaches y 120 serían con todo y mujeres, en total alrededor de 120, 130 personas, porque Naná tuvo que irse por parque precisamente a Santa Rosalía, lo que hoy es Camargo, ir a canjear algunas cosas por víveres y por balas que estaban muy necesitados, y en eso ocurrió el ataque. Entonces no hay algunas versiones, no sé tú qué opinas, licenciado, que estás tan documentado en eso, que realmente a Victorio lo citaron ahí, lo había citado Joaquín Terrazas. Hay versiones en ese aspecto, no sé qué tan cierto sea, porque lo comentan como si lo hubieran descubierto ahí, como si se hubieran topado con los apaches, y otras versiones dicen que no, que lo citaron porque querían platicar con él y fue cuando lo sacrificaron, lo mataron. Entonces, al respecto, ¿tú con cuál versión te vas más? Quiero comentar que hemos estado yendo en algunas ocasiones a Tres Castillos. No es una labor sencilla, fácil, porque se necesitan vehículos de 4x4, vehículos fuertes, que traigan buen motor, buenas llantas, porque estamos hablando que de la carretera de Chihuahua a Ojinaga son 150 kilómetros de pura terracería y puro desierto. Entonces, llegamos, ahí se narra que son los tres castillos, le decían, porque son 3 cerros. Yo digo que estaban en el centro de la nada, y tú sabes cuando hemos ido, están lejísimos y vamos y ya mero y atrás de esa loma y atrás del cerro de Tosecigua y le avanzamos y nos paramos al lonche y todavía tenemos que seguirle. Pero bueno, tú sabes que se necesita inclusive hasta un salvoconducto para poder tener el acceso allá. Pero precisamente por eso quise mencionar y presentar el libro, Lara, porque hay versiones diferentes. Joaquín Terrazas en su libro Memorias él hace una citación. Filiberto Terrazas en Vientos de Octubre hace otro relato. Alfonso Escárcega en El principio del fin de la apachería hace un relato sangriento, difícil de creer. Te relataba lo de Alfonso Escárcega precisamente. Bueno, entonces, gente que también, si bien es cierto, unos no son estudiosos, son cronistas, son narradores, pero ellos tienen una versión y la defienden, ¿verdad? Entonces, esta gente a la que hemos acudido y que hemos recogido algunos comentarios de la gente, como llame, de la gente que va a Tres Castillos, de los indios apaches que han venido a Chihuahua y que dan su versión, quiero decirte que ya para ellos Tres Castillos es un espacio, es un lugar que ya para la tribu mezcalero ya está cerrado. A mí me lo comentó Frederick Chino, es el vicepresidente de la tribu de mezcalero, en donde están 3 tribus, que es los apaches lipanes, los apaches mezcaleros y los apaches chiricahua. Entonces, ellos cuando vinieron definitivamente dijeron que ya estaba cerrado ese tema en los asuntos que a la tribu le compete. Entonces, hay que recordar que en su momento vamos a traer también un invitado que tiene una teoría respecto a la cuestión de la muerte de Victorio, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría seguir platicando de que
ahorita que mencionas que con la versión de Alfonso Escárcega, que viene Victorio con su tribu. ¿Qué es lo que pasa? La tribu viene con los abuelos, con las mujeres, con los niños, hasta con el perro cargaban. Así es. O sea, cargaban con todo, no venían por decir como lo hace una hora, ¿verdad? Que vas a subir un cerro y vas y lo mucho que te llevas es una cantimplora para el agua y se acabó. Pero antes no, cargaban con todo, entonces su caminar era lento, porque en temporada de guerra llegaban a caminar hasta 100 kilómetros por día, cuando había una persecución. Entonces, para ver nada más la diferencia que hay, que cuando entra Victorio, se supone que viene de la parte de donde se desprende el grupo de Naná para ir a comprar parque a Camargo. Así es. Se van para allá, de tal forma que cuando ellos se van acercando a Tres Castillos, en la otra partida ya viene con parque, pero no los alcanzan, porque de hecho el enfrentamiento es el 14 de octubre del 1880 y es por la tarde y los alcanza la noche, de tal forma que muchos autores han mencionado que la batalla de Tres Castillos, para nosotros masacre, son 2 días, 14 y 15. Y tú recordarás cuando fuimos allá que todavía en Tres Castillos se conservan las empalizadas. ¿Sí lo recuerdas, Alex? Sí, lo recuerdo. Sí, lo recuerdo perfectamente. Entonces, para comentar el tema, efectivamente fueron 62 guerreros y 16 mujeres y niños muertos. Hubo 68 presos y hubo 30 que escaparon. En total fueron 160. Por eso te digo, nosotros nos basamos en lo que ya alguien escribió, pero igual cuando Joaquín Terrazas saca su catalejo y ve que dice que en el Cerro del Sur se ve una polvadera, entonces se ponen abusados y ahí viene el grupo lento, avanzando, pero ellos realmente venían 114 rifleros de Guerrero, 78 del Cantón Degollado, 240 del Cantón Galeana y Bravos. Dicen que eran voluntarios, pero la verdad es que don Luis Terrazas, que era el gobernador, es el que realmente mandó seguirlos a través de su primo, de Joaquín Terrazas. Exacto. Que le llamaban el azote de los indios, y a partir de esta matanza, de esta masacre que hizo, le erigieron inclusive un monumento muy grande aquí en la ciudad de Chihuahua. Y bueno, él tendrá sus méritos, pero nosotros lo que estamos analizando es la cuestión de la batalla de Tres Castillos. Así es. Entonces, los de Guerrero venían dirigidos por Carlos Casavantes y por Mauricio Corredor. Igual te comento, Lara, por ahí estuvimos en el Cerro de las Cruces, en el Aguaje, más o menos a 25 kilómetros de Tomochi, en el municipio de Guerrero. Nos internamos el ingeniero Francisco Tarango y tu servidor, compañero del proyecto cultural Chihuahua Apache, asociación civil, en el que participamos. Encontramos piedras, lo documentamos, encontramos las empalizadas, encontramos la ruta por la que subían, bajaban, la forma estratégica en que estaban el cerro ubicado, de tal forma que si venía una partida de militares por acá, salían por acá, si venían por acá, salían por acá, si venían al frente los dos, a los lados, salían hacia atrás, y tenían aparte unas áreas de resguardo para los animales. Entonces, eran unas personas pendientes de su vida, porque estaban bajo la responsabilidad de cuidar a la tribu. Definitivamente. Seguían huyendo, ¿por qué? Porque tú ya lo mencionaste en el programa anterior. Se trataba de negociar con ellos, pero nos dimos cuenta con las contratas de sangre que no se quería negociar. Definitivamente. Es cuestión de exterminarlos y no tener problemas en todo el territorio chihuahuense. Básicamente quedarse con el territorio apache, ¿verdad? Y que no estorbaran a lo que supuestamente ellos decían progreso, ¿verdad? Sí. No los querían hacer parte ni del progreso, ni los hicieron parte de la historia. O sea, sí es muy claro, eso es muy, muy claro. Sí, fíjate que estaba sacando por ahí una proporción de lo que costaba una cabellera. ¿Te imaginas cuando hubo 3 contratas de sangre?
En la primera, cuando contratan a Santiago Kirker, andaba con 200 malvados asesinos y les pagaban, creo que 250 pesos por cabellera. Pero sabes que con 300 pesos se compraba una casa. Sí, en esa época. De hecho, dejaron sin dinero las arcas del gobierno, ¿verdad? De aquí de Chihuahua. Porque, pues como pasa, ¿verdad? Se usa el dinero público para solventar intereses de unos cuantos, ¿no? Fíjate que es impresionante, pero estos rifleros que acompañaron a Joaquín Terrazas, aunque ellos dicen que fueron nada más 432, la realidad es que cuando Joaquín Terrazas manda a pedir el refuerzo, tenía 300 rifleros, mandó pedir el refuerzo porque se le hacían poquitos y llegaron otros 300. En total fueron un poquito más de 600. ¿Se imaginan el tipo de armamento que traían? En cuanto vieron a los indios apaches acercarse, nomás con una primera descarga de 300 balas, ¿te imaginas? Los hicieron coladera. Y aún así, todavía 300 apaches huyeron. Cuando se da la balacera, las mujeres suben a la cima de uno de los 3 castillos. Y algunos de los autores dicen que estaban llorando. Bueno, igual dentro de lo que yo he estudiado, las mujeres no lloran a sus muertos, estaban orando, ¿sí? Estaban abriéndoles el camino para que el sendero de la muerte fuera feliz. Así es, fuera agradable, ya que estaban pasando a otra etapa. Para ellos es nada más pasar a otra etapa en donde ya se acaba la vida. Por eso no tenían el temor de morir, fíjate qué interesante, ¿no? Y qué filosofía. Creo que ese es un tema que tenemos que tratar también. Es un tema muy interesante porque también respetaban al enemigo. A los muertos los honraban, ellos los mandaban a un lugar feliz también. O sea que tenían una filosofía de la vida muy, muy especial y muy diferente a la que tenemos nosotros, a la que conocemos, ¿verdad? Fíjate que inclusive cuando se da el enfrentamiento, que son los 600 rifleros contra los 67 guerreros, se da el enfrentamiento y la versión de gobierno y de Joaquín Terrazas es que se desprende Mauricio Corredor y su compadre Roque. ¿Sabrá cómo se llamaba completo? Pero era su compadre Roque, 2 taromaras. Bueno, esa versión, unos dicen que llegaron con las espadas y se agarraron, y otros que con el cuchillo. Para empezar, un guerrero apache difícilmente lo podrían contener 10 rifleros, ¿eh? O sea, eso está registrado, pero aparte por la ferocidad